El siguiente relato se llama El mito del rey. Desde pequeño conocí el mito del que todos en este pueblo temían. Y aunque tenga 18 años, y vaya a la universidad, escuchaba a niños pequeños hablar de él incluso hasta el día de hoy. Y por una buena razón. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién es, ni siquiera si es realmente real. Todo lo que saben es que es un asesino. Unos meses antes de que yo naciera, se decía que este pueblo no era solo una parada turística, sino un destino. Después de su primer ataque, esto no se detuvo, pero después del quinto, la gente estaba demasiado asustada. La mayoría de los dueños de negocios en esta ciudad tuvieron mucho más miedo y se mudaron. Y todo fue gracias a él. Su supuesta primera víctima llegó un mes antes de mi nacimiento. Un niño de 11 años se adentró en el bosque y no se sabía qué le pasó. Luego, el 11 de septiembre, el mismo día que yo nací, se hizo público y acabó con 2 niñas mientras dormían. Las 2 niñas yacían en el suelo, y solo había 2 pruebas de que se trataba de un asesinato, una de las cuales eran las puñaladas en sus cuellos, que curiosamente también estaban quemadas. Casi como si alguien las hubiera cortado con láser. El otro era un mensaje garabateado en la pared. Teme el juicio del rey sangriento. Desde ese día, no hubo ni una sola persona en este pueblo que no conociera ese nombre. Yo mismo investigué un poco y descubrí que esta no era la primera vez que aparecía este nombre. El primer registro del rey sangriento llegó a finales del siglo XVIII. Hablaba de un hombre con una voluntad insaciable de destruir, que vivía en este mismo pueblo. Y desde entonces, ha habido muchos otros registros de él, todos los cuales están aquí. Esto me alegró de dejar esta ciudad. Mientras estaba empacando mi camioneta, listo para salir, mi madre salió y me dijo, ten cuidado. Y mientras nos abrazábamos, como por 4ª vez esa mañana, ella dijo, visítanos si puedes. Entiendo que no quieras volver. Una vez hecho esto, nos despedimos y me puse en camino. Y por supuesto podría tomar la ruta normal, pero pensé que tomaría el viejo camino de tierra. No solo podría ver el bosque que tanto amaba, sino que también podría evitar el tráfico y llegar a la autopista más rápido. En definitiva, mataría a 2 pájaros de un tiro. Bajar por el camino de tierra no fue una molestia, pero había algo en el camino en sí que era extraño. La mayoría de las veces había huellas en el camino, pero cada vez que ocurría un ataque, notaba algo. Había huellas humanas que conducían a alguna parte. Cuando llegué a la bifurcación del camino, noté la señal, como lo había hecho muchas veces antes. De un lado decía, camino a la autopista, y del otro, simplemente decía crudamente, cuidado. El camino con cuidado apuntando hacia él era algo que siempre me había resultado atractivo, pero nunca tuve la oportunidad de explorarlo. Hasta ahora. Al tomar este camino, al instante me arrepentí de la decisión. Esta parte del bosque era oscura e inquietante, y a medida que avanzaba parecía una niebla. Era casi como si el bosque mismo me dijera que retrocediera. Y no había nada que quisiera más, pero los árboles eran demasiado numerosos. Tendría que seguir hasta encontrar un claro o llegar a la carretera o algo así. Muy pronto, la niebla se volvió lo suficientemente espesa como para que literalmente no pudiera ver nada, y también había cambiado de color de alguna manera. Cuanto más profundizaba, la niebla se volvía de un tono rojo intenso, casi el mismo color que la sangre. Fue en ese momento que detuve mi camioneta y salí. Todavía podía distinguir vagamente los árboles, y entonces noté algo. Parecía una persona en la distancia. Sin embargo, solo un segundo después de aparecer, la silueta se desvaneció. Y quería seguirlo. Mientras lo hacía, la niebla no amainaba ni por un segundo, así que usé los árboles para encontrar mi camino. Agarrando un árbol, se enfocó y notó algo tallado en el árbol. Decía, debes de volver. Y este árbol no fue el único. A medida que continuaba mi viaje, los árboles decían muchos otros mensajes, como cuidado, huye, y, el más común, teme. Finalmente, cuando usar los árboles resultó ser útil para mí, logré abrirme camino a través de la niebla. Aunque no estaba ni cerca de una carretera.
El único camino era el que bajé, que conectaba con una casa. Era una casa grande, pero no estaba en muy buenas condiciones. El color de la casa en sí era gris, pero había muchas manchas rojas a su alrededor, algunas de ellas en forma de huellas de manos. Aunque algo me dijo que no era solo una mala pintura. Cuanto más me acercaba a la casa, noté que la misteriosa figura no aparecía por ningún lado. Acercándome, y aparentemente sin sentido común, quise mirar hacia adentro, que fue exactamente lo que hice. El interior de la casa era mucho peor que el exterior. Había huellas de manos ensangrentadas prácticamente por todas partes, y estaba claro que algunas de ellas eran recientes. Parecía que no había nadie en la casa, pero eso no alivió mis nervios en lo más mínimo. Al profundizar más, encontré un pasillo. Era un pasillo largo, sin luces y con una sola ventana al final. Había una escalera a mitad del pasillo, pero antes de eso, quería ver por la ventana. Mirar hacia afuera fue un gran error. Mientras lo hacía, noté lo que parecía un cementerio, con un hombre parado allí. Era un hombre pálido y musculoso, que parecía tener 20 y tantos años, posiblemente 30 y tantos. Tenía el pelo largo y grisáceo, vestía solo un par de jeans andrajosos y parecía tener varias cicatrices en el cuerpo. Con una apariencia así, pensé que no le agradarían los intrusos. Pero ver al hombre no fue lo que provocó el error. Fue el hecho de que me vio. Necesitaba esconderme desesperadamente, así que subí las escaleras. Era eso o encontrarse con el hombre. Así que subí y me encontré en el ático. Y hasta ahora, esta era la parte más espeluznante de todo el lugar. Había muchos huesos esparcidos por todas partes. Y siguiendo el tema de la casa, había muchas huellas de manos con sangre en las paredes. Asegurándome de no hacer ningún sonido, me acerqué y me encontré buscando un buen lugar para esconderme. Aunque lo que encontré a continuación me detuvo en seco. Al mirar una pared de madera, vi un pentagrama satánico tallado en ella y una inscripción escrita, lo adivinaste, con sangre. Y algo me hacía leerlo, para aquellos que han escuchado todas mis luchas, susurré para mis adentros, he encontrado un método para la vida eterna. A través de la muerte, mi espíritu seguirá viviendo. Pero para entonces mi cuerpo ya no está. Cuando estén en mi mansión, sus psiques se harán añicos. Y tendré control sobre ellos, sus nombres ahora no importan. Aunque este nuevo yo seguirá un código. Tan fuerte y tan verdadero como yo. Aquellos que entran en esta morada. Y si no te agrada, el rey sangriento morirá. Me atrevo a mirar atrás, pensé, prácticamente sudando herido. Cuando me di vuelta lentamente, el hombre estaba allí. Ahora podía ver mejor al dueño de esa voz profunda y oscura. Tenía el mismo aspecto que en las tumbas, excepto que ahora estaba más enfocado. Sus cicatrices también emitían un brillo tenue y pude ver su atributo más espeluznante, sus ojos. Eran de color negro puro. Sin iris. Mientras los miraba, estaba 100% seguro de que moriría. Su ataque preferido fue un puñetazo en la cara, que me dejó inconsciente. Lo último que escuché de él fue, agradece que hoy esté de buen humor. Un rato después me desperté de vuelta en casa, en mi cama. Cuando le pregunté a mi madre qué pasó, ella simplemente dijo, te encontramos inconsciente en el césped. Supusimos que te asaltaron. Me levanté para darme una ducha e intenté sacar de mi cabeza los recuerdos de esa casa. Esto resultó imposible una vez que me miré al espejo. En mi mejilla derecha, tenía una pequeña cicatriz, que brillaba con el mismo rojo tenue que las cicatrices del hombre. Al regresar a mi habitación, encontré una carta en mi cama, que antes no estaba allí. Vacilante, abrí la carta y leí lo que decía. Escúchame, humano. Tuviste suerte hoy de pillarme de buen humor. Quiero que sepas que, como maestro de la hechicería, podría haberte destruido en cualquier momento, pero elegí ser suave contigo. Usé dicha magia para regresarte a tu casa, para enviarte la carta que lees ahora mismo y para dejarte esa cicatriz. Considera esa cicatriz como si yo te marcara. Te dejaré vivir, pero si regresas por ese camino, o siquiera pronuncias mi nombre ante otros,
será tu fin. Recuerda eso. Firmado, el Rey Sangriento. Tan pronto como terminé de leerlo, el papel estalló en llamas y quedó como un montón de polvo en el suelo. Iba a ir a buscar mi escoba, pero cuando me di vuelta, él estaba allí otra vez. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, a lo que él respondió: no quería que dudaras de mis poderes. Antes de chasquear los dedos y desaparecer. Escuché su voz débilmente, diciendo: recuerda que puedo destruirte cuando quiera. Desafíame y arderás en las profundidades del infierno. Después de ese día, nunca volví a ser el mismo. Decidí irme de la ciudad inmediatamente, sin importarme siquiera si había tráfico o no, y nunca regresé. Y por una razón que nadie más podría entender. Muchos han oído la leyenda del Rey Sangriento, pero yo la he vivido de primera mano.